Espíritu que ha caído de semejante manera. Hemos tenido una semana súper intensa. Es que el Señor está trabajando en todas las áreas, de una forma integral en nuestra casa. Hemos tenido reunión con los padres de los adolescentes, ha sido totalmente gloriosa. Hemos tenido la escuela bíblica también, que los invito a ser parte, porque es realmente una escuela de vida. Tenemos el Ministerio de los Gedeones también, que está trabajando de una forma increíble. La reunión del viernes, que todavía me ha dejado temblando, pastor, pucha, ese mensaje poderoso. El sábado con los Gedeones Kids, los adolescentes, los jóvenes. Durante la semana tenemos el grupo de matrimonios, que está siendo también de mucha bendición para tantas parejas. El Señor es glorioso. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque es bueno, porque es glorioso, misericordioso. Y me voy a poner de este lado mejor para decir esto. No es simplemente es una metáfora, porque cuidado que piensen mal. Ahorita me siento como ese sheikh que está al frente de su harem y que dice que sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe por dónde comenzar, así que nadie se sienta ofendido, por favor. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Ruth, al capítulo 1. Vamos a visitar diferentes pasajes, pero básicamente va a ser nuestra base. Señor mío, Dios mío, te damos gracias por este maravilloso día. Gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor mi Dios mío. Porque tú sabes, Señor, que nada somos sin ti, que no merecemos absolutamente nada, pero tú eres con tu absoluta bondad y misericordia, te pones tus ojos en estos hombres fallidos, Señor mi Dios mío. Te pido que bendigas, Señor. Te pido, por favor, que pongas todas las palabras en mi boca. Que nada de lo que salga de mi boca sea fuera de tu voluntad, Señor mi Dios mío. Guíanos, bendícenos y llénanos de ti. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Como muchos de ustedes o la mayoría de nosotros conocemos, las tribulaciones, los problemas vienen de 4 orígenes y es muy importante que podamos saber discernir de dónde vienen las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces causa confusión. Normalmente estamos acusando a Dios de las cosas o al enemigo. Estamos entre Dios y el enemigo, ¿no es cierto? Entonces pensamos que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios severo, que está con su combo listo para cuando te equivoques reventarte la nuca, para darte con todo. Y pensamos que el enemigo tiene un poder de más, un gran poder sobre nuestras vidas, que cualquier rato puede entrar y nos puede hacer daño. Entonces, es como les decía, es fundamental que nosotros nos podamos convencer y aprender a discernir de dónde vienen los problemas. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en confusión, para que podamos buscar la solución y podemos cambiar nuestras actitudes para poder solucionar y salir de aquellos problemas. ¿Okay? Entonces, básicamente hay 4 orígenes de los problemas. Primero, naturalmente es Dios, pero Dios nos aflige a través de su palabra. Y esto solo tiene una finalidad, como vamos a poder ver, es nuestro propio bien. ¿Ok? Podemos ir a Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor es bueno, ¿no es cierto? Una provisión maravillosa. Tiene pensamientos de paz, dice, y no de mal. O sea, el Señor no te quiere hacer daño. El Señor no te quiere castigar por castigar. Lo único que el Señor quiere es que nosotros vayamos en pos de Él. Él tiene un propósito con nuestras vidas. Me ha sorprendido mucho que la traducción dice del fin que esperáis, de la última parte de este verso, significa el remanente. Ahora cuando ya se aclaran las cosas, Él lo único que quiere, el Señor te manda esos tratos o te manda esas tribulaciones para que seas parte del remanente. ¿Okay? Porque Él quiere tener una relación con todos nosotros. ¿Okay? Ese es el único fin que el Señor tiene para eso. Ahora cuando el Señor te confronta con su palabra, hay 2 opciones. La primera, obedeces inmediatamente. O la segunda es no obedecer y ahí viene la aflicción, ¿no es cierto?
Dios, ahora de todos modos, Dios nos va a seguir hablando después de un largo tiempo y haber insistido bastante, eventualmente Él se puede retirar, dar un paso atrás, y es donde en ese momento, por nosotros mismos, bajamos o volteamos el vallado que está a nuestro alrededor y damos paso a las circunstancias de la vida o al enemigo. ¿Ok? Es lo que tenemos que tener muy claro. Segunda causa de los problemas es el diablo, lógicamente, ¿no es cierto? Pero el diablo tenemos que entender que está limitado en su capacidad de traernos problemas. Lo puedes ver esto en Apocalipsis 1, del 17 al 18. Ahí lo tienes al apóstol Juan, de 90 años aproximadamente, confinado en la isla de Patmos, pero lleno del Espíritu Santo. Y dice que tiene un encuentro con Jesús, lo ve a Jesús. Y dice, como muerto caigo a tus pies. Pero con tu mano derecha me tocas la cabeza y me dices, no temas. Y después le viene esta aseveración, no temas que yo soy el primero y el último. ¿Qué más? ¿Qué más antes y qué más después de él? Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora viene la parte más importante y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente el sacrificio, todas estas enseñanzas que hemos estado recibiendo del gran sacrificio de nuestro Padre, las tenemos que aplicar en nuestras vidas, porque el Señor le ha quitado el poder de la muerte y del Hades al enemigo. Él ya no tiene más poder, ¿ok? Efectivamente, el enemigo nos tienta, lógicamente, ¿no es cierto? Intenta frustrar nuestros propósitos, porque como dice en Juan 10:10, Él vino a robar, matar y destruir. Pero no tiene más poder, no puede hacer nada a menos que nosotros le dejemos. Eso tenemos que tener claro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es lo que debemos hacer nosotros? Debemos lidiar con el espíritu, usando nuestra espada, que es la palabra, y el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, aquí está la provisión grande que el Señor nos da. Está en primero Santiago 4:7, y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes, de vosotros. Esta palabra someteos quiere decir, sed obedientes a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no queremos ser obedientes con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, cuando no obedecemos su palabra y ni siquiera la consultamos, entonces le estamos dando lugar al diablo. Y eso es muy claro. En Efesios 6:16 dice, tomad escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tienes que tener fe en Dios, ¿no es cierto? Tienes que tener fe en el Señor. Pero ¿cómo puedes tener fe en el Señor si no sabes quién es el Señor? Si no conoces su palabra, si no te paras en su palabra y no adquieres una espada con la que te vas a poder defender de los ataques del enemigo. No hay otra. No hay mayor secreto, es muy sencillo. El Señor nos ha dado la solución. Búscalo, llénate de Él. Y Él te va a dar todas las herramientas como para repeler al enemigo. Un gran ejemplo de esto es Jesús. Vemos a Jesús que está pasando 40 días en el desierto. Y en Mateo 4, del 3 al 11, dice, y vino el tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a la ciudad santa y le dijo sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó
y aquí que vinieron ángeles y le servían. ¡Qué hermosa provisión! O sea, es la palabra, ¿no es cierto? Es la palabra que nos va a poder dar la libertad, es la palabra que nos va a poder nos va a permitir enfrentarnos al enemigo. La otra causa es la vida, las circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Nosotros vivimos, tenemos un ciclo de vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Y en ese trance, bueno, hacemos muchas cosas. Algunos no hacen mucho, pero bueno, ni modo, transcurren, pero esa es otra cosa. Pues las vidas, cosas que pasan en la vida, ¿no? Los desastres naturales, la falta de previsión del hombre, por ejemplo, que ha pasado ahí, la falta de agua, pues la vida, o sea, son cosas, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces, bueno, no vamos a seguir juzgando qué pasa. Y finalmente, y en lo que nos vamos a centrar, me voy a centrar en el mensaje de hoy, es nuestra estupidez, lo puedes llamar insensatez, iniquidad o bobería, perdón, casi se me sale, casi se me sale, perdón, nuestra bobería. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que me ha pasado recientemente. Les cuento que yo viajé hace un par de semanas a Santa Cruz. Tenía que hacer eso, tenque, ¿cómo es? Tenque. Tenía varios compromisos que atender. Estábamos probando unas máquinas ahí, entonces tenía que ir a visitar unos clientes. Me presté una vagoneta con una chatita atrás. Entonces tenía que irme al norte. Estaba manejando y de pronto, bueno, me enteré por la radio que había un bloqueo ahí por Warnes. Entonces, bueno, le vamos a meter alguna solución, le encontramos, ¿no? Como siempre. Entonces llegamos hasta cierto lugar y había una cola interminable de autos en el carril de ida. El carril de vuelta estaba vacío. Entonces, muy inteligentemente, agarré y decidí pasarme al carril de vuelta. Estaba vacío, ¿qué vamos a hacer? Ni modo. Todo le metí con todo, pues. Y salió un cheque aquí adentro, ¿no es cierto? Y una voz que me decía oye, pues, pariente, no sea burro, ¿para qué se mete? Me decía. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no sabe hablar lenguas? Por supuesto que sí. Y hice caso omiso, como muchas veces. Llegamos a una tranca, había un vallado de policías que estaba desviando el tránsito, pero adivinen qué, vivamente había un huequito ahí, me pasé. Por un lado le hacía así nomás, como diciendo, bueno, me estoy yendo acá cerca. Entonces seguí avanzando un par de kilómetros y era larga la cola de autos al otro lado, imagínense, kilómetros de kilómetros, y de pronto me topo con el bloqueo frente a mí. Llego hasta ese lugar y no podía retroceder porque estaba con una chata, o sea, era bien difícil maniobrar, porque estaba lleno de gente. Y me tuve que parar porque además me amenazaban con apedrearme. Estaba ahí a un lado del camino y de pronto, 10 minutos, 15 minutos atrás, llega el contingente de policías. Y era increíble, yo estaba al centro de la acción, en vivo y en directo. Estoy pensando cambiar de profesión, quiero volverme periodista. Y de pronto avanzaban los policías y los otros empezaban a gritar y estaban armados ahí con piedras y palos. Yo estaba al centro, imagínense. Entonces pasó lo que tenía que pasar, un choque ahí delante mío, se sacaron la mugre y los replegaron a los marchistas. Los marchistas se fueron a un costado del auto y los policías al otro. Yo he visto textual, piedras, palos, gases, balines, de todo por ahí. Y yo me veía al espejo y no sé si han visto los dibujos animados, me salía la cara de burro y mis orejas me salían así, la colita. Me sentía, pero yo digo, solo por la gracia de Dios, por su amor infinito, por su misericordia, no pasó nada, salí intacto. Pero me podía a pensar, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Esto pasa también en la vida, con nuestras actitudes.
cometemos tantos errores por estúpidos, perdón la palabra, por tontos, porque sabemos que no tenemos que hacer las cosas, porque claramente el Señor nos dice, no vayas por este lado, no hagas esto, no llames a esa persona, no veas este sitio de internet. Pero nosotros queremos hacerlo, ¿no es cierto? Nos gusta. Tentamos al Señor. Y el resultado es terrible, ¿no es cierto? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera pasado algo ese día? Una pedrada, Dios no quiera, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Y esto le dejo el beneficio de la duda al Señor, le digo, ¿seré yo maestro? Posiblemente me hubiera enojado con Dios, como muchos de nosotros lo hacemos, le echamos la culpa al Señor, pero ¿por qué no me has protegido? Si yo voy a la escuela bíblica, voy a la iglesia. El Señor nuevamente me hubiera dicho, no se aburro, pariente. Pero ahí es donde nosotros nos ofendemos. Ahí nosotros sin ninguna causa, de una forma totalmente absurda, ignorante, le echamos la culpa a Dios de todos nuestros problemas. Si nosotros somos los que nos las buscamos, hermanos queridos. Es complicado. Vámonos al libro de... ¿Y por qué pasa esto? Pero además, perdón, es algo importante. No queremos asumir nuestra responsabilidad, nos cuesta asumir nuestra responsabilidad. Es terrible, ¿no es cierto? Como les digo, le echamos la culpa a Dios. Ahí en Jeremías 17:9, me encanta ese verso y lo tengo siempre aquí en mi mente y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos, ¿quién lo conocerá? Tenemos que saber la condición de nuestro corazón, nos engaña, nos miente. Siempre estamos diciendo a nosotros, convenciéndonos que nosotros somos las víctimas, que somos los buenitos. Siempre vivimos ofendidos, ¿no es cierto? Siempre vivimos con ese corazón tan duro. Y hacemos que nos mienta y que nos engañe. Y que no asumamos nuestra responsabilidad echándole la culpa a Dios. Jeremías dice, el mismo verso en la Nueva Traducción Viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Tenemos que ser conscientes de la condición de nuestro corazón. Es muy importante. Ahora sí, vámonos a Ruth. Vamos a leer todo el capítulo 1 para que estemos bien claros en el contexto y qué es lo que está pasando. Del 1 al 21, vamos a dejar el 22 a un lado. ¿Okay? Dice, y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón, Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allá con sus dos hijos. Con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Mahalón, Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habráis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?
¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llames Noemí, sino llámame Mara, porque es grande amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha devuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Terrible la historia de Noemí. Ahora vamos viendo por partes qué es lo que está pasando. A simple vista puede parecer una desgracia, inclusive decir: bueno, el Señor las ha castigado, ha sido tan duro con ellas. ¿Por qué nos desgarramos las vestiduras muchas veces? Pero tenemos que entender que con las revelaciones que el Señor nos da, qué es lo que está pasando realmente. Dice que esta era una familia que vivía en Belén de Judá. Belén significa la casa de pan, la casa del pan, ¿no es cierto? Y Judá, que es el que se alaba, al que se alaba, ¿no es cierto?, al Señor, una casa donde hay abundancia en alabanza. Entonces ellos vivían en un lugar magnífico, un lugar de pan, un lugar donde estaba la presencia de Dios, un lugar donde realmente se alababa. Y dice que vino un tiempo de hambre. En lo natural, posiblemente lo que explican los peritos es que esto aconteció justamente un poco después de la caída de Jericó. No nos olvidemos que Rahab era la mamá de Salmón y Salmón era el padre de Boz, que se casó después con Ruth. ¿Okay? Entonces, más o menos estamos hablando en esa época, y si tú lees el libro de Jueces, dice que después de tan semejante liberación, el Señor mandó hambre, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, debido a la iniquidad del pueblo, que se habían volcado a sus ídolos. Bueno, eso es lo que pasa en lo natural, pero ¿qué es lo que pasa en lo espiritual? Yo me ponía a preguntar, bueno, esta familia estaba morando en un lugar tan especial. Posiblemente lo natural haya pasado, pero ¿qué pasa si la casa estuviera llena de pan? La casa estuviera llena de la presencia de Dios. Y es algo que me ha impactado mucho en la escuela bíblica. Estamos viendo la lección de la parábola del sembrador. Entonces, inclusive estando en un lugar donde hay pan, hay tanta palabra, hay tanta presencia del Señor, debido a las piedras que tenemos en el corazón, no somos capaces de recibir ese alimento. Y podemos morir de hambre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo esta familia? Este hombre que significa Elimelec significa mi Dios es rey. Qué nombre fabuloso, ¿no es cierto? Noemí, que significa dulce, amable, una mujer placentera. Ellos tenían una familia perfecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguramente yo creo que tenían duro el corazón. Estaban llenos de ofensa. Es por eso no recibían la palabra del Señor. Es lo que hace. ¿Por qué? Porque como en lo natural, las piedras, ¿qué es lo que tienen? Les falta humedad. Entonces las raíces no pueden llegar profundo y la planta muere, por supuesto. Entonces yo creo que es lo que pasaba con esta familia. ¿Por qué razón además? Porque ellos vivían en Belén, Israel era grande.
Está bien, en toda la tierra del Canaán hubiera podido haber hambre, pero habían 2 tribus y media viviendo al otro lado del Jordán. Pasaron el Jordán y se fueron a la tierra de Moab, a un lugar terrible. No era cualquier lugar Moab, desde sus orígenes, viene de una relación entre padre e hija. La hija lo emborrachó a Lot, ¿no es cierto? Y tuvo relaciones con él. Y de ahí vienen los moabitas. ¿A quién adoraban los moabitas? A Quemón, que es un dios a quien se ofrendaban vidas humanas. O sea, era un lugar terrible. Básicamente era el mundo. Esas personas decidieron salir de la casa de Pan por causa de sus ofensas al mundo. Terrible, ¿no es cierto? Y dice que tenían 2 hijos, que eran Malón y Quelión. Malón significa enfermizo. Y Quelión, que quiere decir decaído, que es flaco, que no tiene ánimo. El marido muere. Pero ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente, si muere el marido, Noemí debía haber vuelto a su tierra, ¿no es cierto? ¿Qué estaba haciendo allí? Dice que espera un tiempo y sus hijos se casan. En contra de la ley. La ley decía que no te podías casar con otras personas que no sean de la nación. Entonces ella continúa con eso. Imagínense. O sea, era tanto su dolor, era tanta su bronca, era tanta su amargura, que continuó con eso. Y los hijos, que son una bendición, que en lo natural bueno, son los hijos, pero también nos hablan de nuestras obras, del resultado de nuestras obras. ¿Saben qué? Viviendo en el mundo, y dice que mueren estos hijos, pero viviendo en el mundo es lo que pasa. Tus obras van a morir. Hagas lo que hagas, si no estás en la casa de Dios. Yo decía, alguna vez me pongo a pensar, ¿y qué haría si me alejo del camino del Señor? Mi vida sería vacía, hueca. No estamos viendo lo que pasa viviendo en el mundo, los peligros a los que estamos expuestos, la tristeza, el dolor, la amargura, la bronca. Y es lo que pasa con esta familia. Y después encima ella dice, nada sería eso, dice un poquito más adelante y en el verso 13, cuando no vamos a entrar a esto, les invito a que puedan estudiar las mujeres en el ministerio, la vida de Ruth, que es una enseñanza poderosa de la escuela bíblica. A propósito, no es por hacer publicidad, pero es una escuela maravillosa. Así que inscríbanse, es que van a ver todos los detalles. Ya les voy a dar, el pastor me ha dicho que sea dulce y rápido para que no los aburra, así que voy a cumplir eso. Pero aquí en el verso 13 les dice, ¿no es cierto? Vuélvanse, hijas mías, ¿qué están haciendo conmigo? Una mujer que estaba amargada, no quería saber nada, ella quería estar sola. Es lo que te hace la amargura, ¿no es cierto? Te deprimes, no quiero ver a nadie. Váyanse ustedes. Inclusive les incita, vuélvanse a la casa de su madre. ¿Qué había en la casa de su madre? Si no era nada, pero ¿qué había? La adoración al dios Quemón, ¿no es cierto? Váyanse, o sea, le está diciendo, aléjense del Dios. A pesar que yo conozco al Dios verdadero, váyanse ustedes. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la amargura. ¡Qué terrible! Y dice encima, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella estaba convencida que todo lo que le había pasado era a causa de Jehová, a causa del Señor. Pero no se daba cuenta que era por su propia culpa, por haber tomado una mala decisión, por no haber sanado su falta de perdón. Es terrible, ¿no es cierto? Y más abajo, ya en el verso 20 dice, cuando vuelven a Belén y dice que hay una gran conmoción en la ciudad y todos se anotician que ella había vuelto y le dicen, ha vuelto Noemí, ¿no es cierto? Y le dicen, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Mara significa amargura, ¿no es cierto? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Terrible.
El Todopoderoso en la traducción del Todopoderoso en este pasaje es el Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, que quiere decir el amamantador, que es el proveedor. Un Dios proveedor, un Dios que es amamantador, que es un Dios todopoderoso, un Dios que te va a bendecir. ¿Cómo te va a castigar de esta manera? Y es por eso que vivimos así en este mundo, caminando enojados contra el Shaddai, sin ningún justificativo, hermanos queridos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Otra cosa que pasa en nuestros corazones, que el ser cristiano no te vacuna contra los problemas, no te vacuna contra las tribulaciones, ¿no es cierto? Porque muchos piensan que el Señor lo tiene en una cajita. Cuando necesitas tu milagro, lo mueves así y te sale ya, milagro. Lanzas los dados, te va a salir 7, 7, 7. No. El Señor no es eso, el Señor es mucho más, el Señor es todopoderoso. Lo que Él quiere justamente, el Señor, es que nosotros tengamos una relación con Él, que podamos caminar en Él, que seamos santificados, que dejemos nuestros malos caminos, que cambiemos. El Señor quiere un cambio de vida, que cada día muramos a nosotros mismos y nos parezcamos más a Él. Pero ¿cómo duele hacer eso, no es cierto? Entonces, como les digo, el Señor te dice claramente, no, que van a venir las tribulaciones. En Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Va a venir un día del bien, pero va a venir un día de la tribulación. Pero el asunto aquí es la diferencia, es cómo vas a recibir ese día. ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a estar sin Él? ¿Camino de muerte? ¿Solitario? ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Te vas a empezar a drogar para pasar el dolor? ¿Vas a ir al psicólogo no tengo nada contra los psicólogos, pero bueno, vas a ir al psicólogo para calmar ese dolor insostenible? ¿O vas a ir a los pies de tu Padre, que te va a consolar, que te va a guiar, que te va a dar vida y vida en abundancia? Ahora, ¿por qué vienen las pruebas? Uno se dice, ¿no es cierto? Uno se pregunta. Ahí la respuesta está en Santiago 1, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa ninguna. Tenemos que tener paciencia ante las adversidades. Eso es lo que quiere el Señor, para que podamos empezar a confiar en Él. Entonces, cuando empiezas a poner tus ojos en Él, ya no importa dónde estés parado, contra qué adversidad estés teniendo que luchar. El Señor está contigo, el Señor te va a cubrir, te va a bendecir. Esa es la gran diferencia, queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Por qué nos herimos? ¿Por qué vivimos con esas piedras en nuestros corazones? Y estoy hablando de lo espiritual. Porque la palabra hiere. ¿No es cierto? Es la espada de doble filo. Una espada justamente para penetrar, te va a herir, pero tiene otra función, que al salir te va a sanar. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros normalmente no queremos que nadie nos hiera, ¿no es cierto? No nos gusta que nos hieran. Nos enojamos. El pastor generalmente, no sé, muchos lo tienen al pastor en su foto, creo, en su cuarto y lanzándole dardos. ¿Por qué me ha dicho? Se las ha ganado conmigo, pero esa palabra. Yo ya le he roto la foto, pastor. Pero el pastor está siendo un mensajero del Señor, hermanos. Señor, yo les digo, cuando uno tienes que tener temor a Dios, porque no puedes preparar la palabra pensando en alguien, lógicamente. El Señor te trae la palabra. Y si esa palabra te llega, ni modo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos herimos. No, yo me voy a salir, ya no aguanto esa palabra. Es terrible, voy a ir al mundo, voy a buscar otra iglesia. Y andamos así, pero parece ridículo, ¿no es cierto? Porque parece infantil, pero así actuamos. Nos enojamos. Estamos totalmente
iracundos contra el pobre pastor y contra Dios además, ¿no es cierto? Y en Mateo 11, 4, 6 el Señor nos advierte con mucha claridad sobre esto. Y dice, Mateo 11, 4, 6, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Este halle tropiezo tiene una raíz en la palabra escandalón, que quiere decir tentación, trampa, tropiezo, ofender, hacer pecar, caer en pecado, sentirse agraviado por alguna acción, provocar a ira, escandalizar a otro con la implicación de que caerá en pecado, que se llevará adelante al llevarse adelante la acción. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo me va a herir la palabra? No, la palabra te hiere. Y la palabra te ofende si no tienes un corazón dispuesto para recibir. Si no tienes un corazón humilde. El problema es que muchas veces podemos tener ese corazón aparentemente suave, ¿no? Pero el problema es que no queremos cambiar. No queremos ceder en esas áreas que nos gustan. ¿Por qué? Porque el pecado es agradable. ¿Por qué no? Es lindo. Un chat con tu ex. Oh, belleza, ¿no? Vamos a ver cómo está. ¿Acaso me va a dar problema estar riñendo como está? No, yo no digo eso por si acaso, ¿no? Pero sé que muchos piensan, estoy viendo ahorita, estoy leyendo. El Señor me está mostrando, cuidado. ¿Para qué? Entonces, voy a insultar a no sé, cualquier cosa. Es que el pecado es lindo. Y cuando el Señor te dice, no hagas esto, no seas burro. Pero vos continúas y continúas y continúas. Vas a llevar las consecuencias, ¿no es cierto? Y te vas a enojar, no, pues, pero yo voy a seguir, porque yo sé bien lo que hago. O sea, estás diciendo que Dios es mentiroso, además encima, que su palabra la tiene ahí, que no funciona. Funciona para los demás, pero no para mí, normalmente, ¿no es cierto? O cuando estás lleno de amargura en tu corazón, cuando tienes algo contra tu hermano, la falta de perdón, y el Señor te dice, perdona. Y tú le dices llorando, Señor, quiero perdonar, pero no puedo. Es tanto el dolor, me ha hecho tanto daño, Señor. ¡Bah! Empieza a llorar. En el fondo le estás diciendo, Señor, no quiero perdonar. No quiero cambiar, voy a seguir con esa actitud. Voy a seguir con esa piedra en mi camino, a pesar de que yo no reciba tu palabra. Ese es el gran problema, no queremos cambiar. Pero no dejemos que nuestro corazón nos engañe. ¿Ok? Si no quieres cambiar, es mejor que seas franco contigo mismo. No pierdas tu tiempo, vuelve al mundo. No te estoy votando por si acaso. El Señor te está votando. Perdón, no, pero pues así es que el Señor, estás perdiendo tu tiempo, ¿por qué no? Tus frutos, no vas a tener frutos. Puedes estar sentado años aquí, vienes y con tu carita feliz y qué sé yo, pero por dentro estás podrido, no estás recibiendo, tu tierra no está lista para recibir la palabra del Señor. Y es una decisión, no hay otra. Perdona, rectifica tus caminos, bota tu celular, cambia de número, archiva tu email. Haz lo que tienes que hacer con tal de agradarle al Señor. Aprende a vivir en santidad. Es el camino que te va a llevar a la verdadera libertad. Vas a poder dormir tranquilo. Vas a poder vivir de los beneficios que te da Dios. Dios quiere darte todos sus beneficios. Es el que perdona mis iniquidades, dice, ¿no es cierto? El que me llena de favores, el que saca mi vida del hoyo.
El que me corona de favores y bendiciones, el que llena de bien mi boca, con tal que sea como las águilas. Qué hermosura, ¿no es cierto? Las águilas que se renuevan constantemente, dice que viven más de 100 años. Viven en lo alto. ¿No quieres vivir así? Yo quiero vivir así. Y es difícil preparar la palabra cada vez que me invita el pastor. Te prometo que tiemblo porque el Señor me confronta. Pero le decía esta mañana comentando al pastor, gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder que el Señor trabaje en mi vida. Y ya me ha mostrado ciertas áreas que tengo que cambiar, como todos nosotros. No ser tan imprudente la primera. No ser tan burro. Ahora, ¿qué es el tema de la ofensa? La ofensa lo que hace es generar, si no la tratas a tiempo, una falta de perdón. La falta de perdón se convierte con el tiempo en rencor. El rencor se convierte en amargura. Y la amargura es la raíz de la rebeldía. Nos dice la palabra que como pecado de brujería o adivinación es la rebeldía. Dejemos de lado las ofensas. Hagamos que el Señor trate nuestros corazones y vamos a poder vivir en libertad. Ahora me dirás, ya pues, nos has dicho burros, nos has tratado mal, pero aquí ya soy pues qué pecador y qué, ya, listo. Puedes decirme eso, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene una provisión. El Señor no quiere dejarnos en eso. El Señor, con todo su amor, su misericordia y su bondad, quiere tenderte un puente hoy día de oro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, hermanos, primero. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Okay? Esa es la ventaja del Señor, porque dice el Señor que todas sus misericordias se renuevan todos los días. Y hoy día es el tiempo posiblemente para que te estés diciendo, ¿sabes qué? Estoy listo para que vengas a mí. Te estoy dando la oportunidad, lo que nos enseñaba el pastor. ¿Qué es lo que has hecho, hijo mío? Confiesa tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a hacer de cuenta como si nada hubiera pasado. Los voy a echar al fondo del mar y vas a ser totalmente libre. Y ve y no peques más. Camina mi camino. La palabra pecados viene de la palabra pesha, del hebreo pesha, dice defecto, que quiere decir defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, o rebelión, traición, transgresión. Si vivimos en pecado, nos dice esta traducción, vivimos en rebeldía. No nos olvidemos de aquello. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Una confirmación más, hermanos. Muchos de nosotros actuamos rebeldemente, no queremos andar como perros sin guato, gallinas sin guato, perdón, ¿cómo se llama? Perros sin correa, es un nuevo término. Como perros sin correa. Pero no queremos que nadie nos diga nada. Pero no podemos vivir así. Tenemos que buscar el consejo del Señor. Por eso ha puesto el Señor personas sabias. No me estoy yunqueando con el pastor por ese caso, pero es la verdad. Tienes que tener a alguien en tu vida que te pueda guiar. Alguien con el que puedas hablar, puedas confesar tus pecados, puedes pedir dirección. Pero a nosotros no nos gusta pedir dirección. Pero el Señor ha provisto de hombres sabios en la palabra del Señor. Entonces, volvámonos al Señor, busquemos consejo.
Vamos a la fuente de vida que es la palabra del Señor. Empieza a estudiar la Biblia. Yo les digo, no hay cosa que pueda transformarte más que la palabra del Señor. Antes yo me hería, me ofendía, me enojaba, me salía. Lo dardeaba al pastor, a su foto por lo menos. Le ponía clavos a sus llantas. Le rayaba su auto. Porque no sabía que el Señor me estaba hablando realmente. Pero he aprendido y he comprendido que el Señor solo quiere que yo pueda crecer. Que el Señor quiere que tenga una relación. Que quiere hacerme diferente, que no quiere que sea el mismo. Ya no quiere que sea Jacob, quiere que sea Israel. ¿Y sabes qué? Lo mismo quiere para tu vida. Entonces, vuélvete al Señor. Empieza a estudiar sinceramente la palabra del Señor. Algo que me ha ayudado bastante y me ayuda, me ministra todo el tiempo, es la escuela bíblica. Es un esfuerzo que hay que hacer. Realmente es un esfuerzo. Requiere un compromiso. Pero he encontrado vida. He encontrado respuestas a mis preguntas que estaban ahí flotando. Y sobre todas las cosas he encontrado paz. He encontrado gozo. He aprendido y estoy aprendiendo a que no estoy solo. A que realmente Dios es un Dios vivo. No estamos hablando de teoría, ¿no es cierto? Porque realmente todos pueden decir, Dios es vivo, Dios es grande, y sin embargo le estás dando la espalda todo el tiempo. No, no, Dios es un ser que está a tu lado todo el tiempo, que no te va a desamparar, que no te va a dejar, cualquiera sea que sea la circunstancia, no importa la circunstancia, que Dios es todopoderoso, que es tu Salvador, que es tu proveedor, que es tu estandarte, que va detrás tuyo, que va delante tuyo, alguien con quien puedes hablar, alguien con el que puedes tener una verdadera relación. Y eso lo vas a lograr únicamente conociéndolo. No hay otra forma. Porque nosotros normalmente tendemos a hacer nuestro evangelio. Nosotros todos pensamos que conocemos a Dios, pero a nuestra manera. Y dejemos de vivir así, porque yo te digo sinceramente, el Señor es muy diferente de lo que tú piensas. Primero que Dios no es malo, Dios no es severo, no es castigador. Es un Dios misericordioso, un Dios bueno, es un Dios ayudador. Entonces yo creo que es importante que podamos entender esto. Y para finalizar, yo creo que vayamos a 2 de Crónicas 7:14. Y esto es para todos nosotros. No importa que estés aquí como un activo fijo de la iglesia, porque hay muchos que tienen su lugar, que están atornillados ahí. Pero realmente, yo te pregunto, no voy a juzgar. No, mira, me voy a dar la vuelta para que después no me digan nada. Pero yo te pregunto sinceramente, ¿el Señor ha cambiado tu vida? ¿Está obrando en tu vida? ¿O eres un cínico? Porque, perdón que sea tan crudo, no estoy siendo tan dulce. Perdón, pastor. Una patada. Perdón, pero bueno, me voy a arriesgar. Pues sabes que en el cuerpo de Cristo hay muchos cínicos. Lo único que están diciendo, amén, amén. Todo lo que sea, amén, pero no estamos siendo realmente un verdadero testimonio. ¿No es cierto? Además están viniendo a perder el tiempo. En vez de estar amén, amén, anda a gritar al estadio, gol, gol. Mejor vas a rendir más frutos ahí. Si estás aquí es porque tiene que haber cambio en tu vida. Oye, te estoy retando, el Señor te está retando. Cambia. Prueba. Y vas a ver que no te vas a arrepentir. Porque dice su promesa, está ahí, es una promesa hermosa, clara, maravillosa. Y gracias Dios Santo, porque tú eres bueno. Está en 2 Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
es lo que te dice el Señor. Vuélvete, hermano. No importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho. Inclusive lo que has hecho anoche, ya está bien. No importa. Vuélvete al Señor. Él te va a coger con sus alas. Te va a cubrir, te va a sanar, te va a hacer una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Quisiera que nos pongamos de pie, por favor. Para la oración. No sé si el pastor quieres. Gracias, Señor. Gracias por este día. Señor mío, Dios mío, gracias te damos por este tiempo, gracias por esa palabra que nos has regalado, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque debemos entender, nos has hecho entender, Señor, que no eres un Dios malo, no eres un Dios severo, Señor. Que lo único que quieres es que todos lleguemos a crecer, Señor mi Dios mío. Que no solo seamos salvos, Dios, sino que podamos tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos, danos fortaleza, Señor. Danos paz en nuestros corazones, Señor. Danos valentía para que podamos decidir por la vida, para que podamos actuar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, mi Dios mío. Te pedimos que nos guíes, nos ayudes, nos ilumines y protejas. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Que tengan una hermosa semana, hermanos. Gracias.